Bueno, lo que yo estoy viendo es que en el mundo en general avanza una idea según la cual todo ha de ser sujeto al voto. Democracia es un concepto político antiquísimo, viene desde la Grecia antigua, en cuyos fundamentos políticos aparece la idea de la libertad. La libertad, obviamente, entendida en el mundo antiguo no es lo mismo que entendida en el mundo moderno. Esto es un pensamiento que ya nos mostró Constant en algún tiempo, ¿no? Sobre todo en la Francia revolucionaria. Y el gran problema es, si nosotros hoy entendemos la libertad como un espacio de autonomía individual, la democracia radical que están proponiendo las nuevas izquierdas puede destruir los mismos fundamentos de la democracia en sí. ¿Por qué razón? Porque hay ámbitos de la vida individual y privada que no han de ser sujetas al derecho al voto. Yo no tengo por qué poner bajo un proceso político, por ejemplo, cómo educar a los hijos de los demás, y eso es la ideología de género. Yo no tengo por qué poner bajo voto, por ejemplo, si se pueden poner cierto tipo de negocios o no se puede poner tal negocio. Eso es limitar las libertades de los demás. Entonces, la idea de entender la democracia como un método político por el cual se toman las decisiones políticas gracias al sufragio del pueblo es muy bueno, pero para ciertas cuestiones que hacen, diríamos, al orden público. Todo aquello que es del orden privado tiene que estar sujeto a órdenes espontáneos. Y es ahí cuando la radicalización del método del sufragio en ciertas esferas sociales puede terminar autodestruyendo los mismos pilares de la democracia. Bueno, el derecho al voto existe afortunadamente en casi todos los países de Occidente, menos en los comunistas, donde existe una parodia de voto, digamos, como en Cuba, por ejemplo, sujetándose a aquellos problemas que son de carácter público. Por ejemplo, tenemos que votar una ley de salud pública, bueno, muy bien, tenemos que votar si se pone cierta obra vial, sí o no, muy bien, ahí me parece que es un método correcto, pero insisto, votar sobre las libertades de las personas, si se las conculcamos o no se las conculcamos, si desde el Estado adoctrinamos a los niños o, no o le quitamos la soberanía de los padres sobre sus hijos, sí o no, eso ya me parece que no tiene que ver con la democracia. Un ejemplo sobre lo que está pasando en el mundo, que lo pongo bastante seguido porque me parece, curioso, ¿no? En Suecia el partido de izquierda está pidiendo una ley que prevé obligar a los hombres a orinar de sentados. Es decir, eso está sujeto al voto. Para eso vamos a usar el método electoral, para votar si las personas tienen que hacer pis de parado o pis de sentados. Bueno, ahí es cuando la radicalización de la democracia, entendida como la radicalización del método del sufragio, conlleva un germen, que es el germen que pone en jaque mate a la libertad que está en los principios de la democracia verdadera. Acá, si vamos a entender a la libertad en términos modernos, es decir, en términos de un espacio de autonomía en donde el Estado no se mete, necesitamos la democracia para las decisiones estrictamente políticas y estrictamente públicas. Para lo privado tenemos otros mecanismos como el del mercado, por ejemplo, el de la moral, el mecanismo del lenguaje, que son otros tipos de mecanismos sociales que no tienen que ver con el Estado. En Gran Bretaña ha salido hace muy pocos días una ley que les prohíbe a los servidores públicos decir la palabra he, she o mister, es decir, él, ella o señor, porque esto también de alguna manera va contra la ideología de género. ¿Y desde cuándo estamos poniendo el método electoral para saber cómo hablamos? Para decirle a una persona, oiga, vos tenés que hablar así y no así porque así lo ha dicho una persona que votó en un congreso. Es decir, insisto, la democracia sana es aquella que está limitada. ¿Limitada por qué? Por la república y por la libertad individual, por instituciones fuertes. La democracia radical es lo que se vivió en Venezuela, por ejemplo, en la Argentina de los Kirchner, en la Rusia de los soviets. En fin, digamos, no son experimentos que se caractericen por su libertad y por eso mismo no son democráticos. Bueno, entendiendo que lo público es lo que hace a la vida en común. A la vida en común hace, por ejemplo, la regulación sobre los semáforos. Saber que tenemos un Estado, por ejemplo, que está poniendo semáforos para ordenar el espacio público, eso es algo que nos hace a la vida pública en sociedad. ¿Cómo saber si algo es privado? Bueno, es aquello que es íntimo.
Lo que pasa dentro de mi hogar, por ejemplo, es potestad mía o de mis padres, etc. Y ahí el Estado ya no tiene por qué meterse. Hay cuestiones que son íntimas porque son de carácter privado y hay cuestiones que son públicas porque nos interesan como sociedad que se ordenen. Frente a esas cuestiones que necesariamente hay que ordenarlas como sociedad, aparece la política, aparece el método del sufragio. En todos los demás casos es injusto que se vote. Porque hay dos maneras de entender la igualdad. Una es la igualdad ante la ley, es decir, todas las personas somos iguales frente al Estado independientemente de nuestros accidentes particulares, somos iguales en dignidad en la medida en que somos seres humanos y ciudadanos de ese Estado. Y el otro concepto que es propio de las izquierdas es la igualdad a través de la ley. Es decir, la igualdad ante la ley genera desigualdades reales. Que vos y yo seamos iguales ante la ley no significa que vos y yo tengamos la misma cantidad de plata en nuestra cuenta bancaria, por ejemplo. O que vayamos a las mismas universidades, o que tengamos los iguales gustos, o las mismas aptitudes o actitudes, o la misma psicología. La igualdad a través de la ley es aquella que pone el aparato jurídico, hace ingeniería social con él, para igualar a los individuos. La vieja izquierda, por ejemplo, ponía ese aparato, el aparato estatal, para igualar económicamente a los individuos. Ahora la nueva izquierda tiene otras formas que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión del género, en donde se trata de igualar. Por ejemplo, en los países nórdicos, el gran problema para ellos es que la mujer no se interesa por la ingeniería aeronáutica y entonces se dan cuenta que van más hombres a estudiar eso y no tantas mujeres, entonces meten millones y millones de dólares para hacer políticas públicas para que las tasas de mujeres ingenieras aeronáuticas suban y para así igualar a los sexos y al final de este cuento todo es un fracaso porque la mujer sencillamente no le interesaba estudiar ingeniería aeronáutica. Entonces, acá este es un ejemplo de igualdad a través de la ley. ¿Son iguales ante la ley? Claro que sí. ¿En qué medida? En la medida que en los países nórdicos no existe una ley que le prohíba a una mujer estudiar la carrera que le plazca. Ahora bien, no son iguales en términos de que no va la misma cantidad de mujeres y de hombres a estudiar ciertas carreras. Entonces ahí aparece la idea de igualar a través de la ley, que termina siendo, digamos, un ataque contra el principio de igualdad ante la ley. Porque para igualar a través de la ley a alguien, antes tenés que coartarle sus libertades. Y en la libertad está el fundamento de la igualdad ante la ley. Estados Unidos es lo más próximo. Gran Bretaña es lo más próximo. Son democracias institucionalizadas a través de sistemas republicanos que limitan la democracia y que tratan de que las cosas que se voten sean concernientes al orden público y no empezar a votar cosas que hagan al orden privado. Ahí es cuando se pervierte la democracia, cuando se mete contra la libertad, porque la democracia puede ser una panacea en el sentido de un método que nos sirve para tomar decisiones políticas pacíficas, o puede ser una dictadura de las mayorías cuando se pone al servicio de votar en contra de las libertades de todos. Venezuela, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro continente, perdón, el caso de los socialismos de este siglo se han inspirado precisamente en la idea de democracia radical. Era lo que en la Unión Soviética le llamaban democracia sustancial o material frente a la democracia formal, que era la de Occidente, la que se basaba en la igualdad ante la ley. La sustancial o la material era la democracia que nos hacía iguales en términos económicos. En cambio, la otra era apenas una democracia de igualdad ante la ley burguesa, etc. Pero una mostró que tenía la capacidad de matar a 100 millones de personas y la otra muestra que sobrevive hasta el día de hoy en uno de los países más importantes del mundo como es Estados Unidos. Muy bien. ¿Algún último comentario que quiera agregar? Bueno, estar, digamos, atentos frente a estos avances de la clase política que se enmascaran con palabras que en principio serían lindas como democracia. Pero la democracia descontrolada es la tiranía de las mayorías, y esto es una frase de Alexis de Tocqueville, que es precisamente el francés que yo cité hace un rato, que viaja a los Estados Unidos y dice, acá la democracia funciona porque hay una sociedad civil fuerte. La democracia radical lo que nos plantea es una sociedad civil débil y una sociedad política fuerte. Nos plantean políticos que tratan a la sociedad como si fuesen átomos, individuos atomizados. Entonces Tocqueville dice, acá la democracia funciona y no es una tiranía de las mayorías porque hay instituciones de la vida social y civil que son fuertes.